Respondimos a un llamado en un edificio de apartamentos cuando el conserje nos contactó. Su reporte inicial fue que había ido a revisar un apartamento porque se reportó agua inundando el pasillo. Nos informó que había una señora fallecida en la bañera. Dijo que la vio y retrocedió inmediatamente sin tocar nada. Entramos al apartamento. Estaba lleno de vapor. La humedad había comenzado a desprender la pintura de las paredes en capas. También había un olor a carne cocida. Al entrar al baño encontramos a la supuesta fallecida, sentada en la bañera, con el agua caliente corriendo. Por su aspecto, parecía llevar allí un tiempo. La piel de su cuerpo, desde los dedos de los pies hasta el esternón, había comenzado a separarse. Al igual que la pintura en las paredes, estaba burbujeada y desprendiéndose en capas. Revisé los signos vitales mientras alguien cerraba el agua, y los otros fueron a buscar una bolsa y pedir por radio un contenedor. Cuando un cuerpo está muy descompuesto los ponemos en una caja de metal. Casi me defeco cuando encontré signos de vida. La señora tenía pulso, no estaba muy receptiva, pero respiraba superficialmente, tenía latidos cardíacos y nos miraba. Teníamos que sacarla. Llamamos por radio a los servicios de emergencia, EMS, e informamos que teníamos una paciente viva con al menos 80% de quemaduras. Estaban a unos minutos de distancia, así que comenzamos a preparar a la paciente para el transporte. No recuerdo qué estábamos haciendo cuando notamos que el agua se drenaba de la bañera, pero lo que vimos fue su torso básicamente despellejándose mientras el agua bajaba. Inmediatamente tapamos el desagüe de la bañera y continuamos atendiéndola. Cuando llegó EMS, tuvimos que transferirla a la camilla. Ahí fue cuando las cosas se pusieron feas. Planeamos levantarla suavemente de la bañera y colocarla en la camilla. Sin embargo, tan pronto como la tocamos, su piel se desprendía en capas. Recuerdo decir, «Disculpe, señora, pero tenemos que hacer esto», mientras levantaba mi sección y me quedaba con casi toda la piel que toqué pegada a mis brazos. Esa fue la única vez que hizo un sonido. Probablemente no podía sentirlo debido al daño nervioso, pero estoy bastante seguro de que sabía que había perdido casi toda su piel del pecho hacia abajo. El agua todavía estaba extremadamente caliente, así que también nos estábamos quemando mientras hacíamos esto. Logramos ponerla en la camilla y EMS se la llevó. Cuando se vació la bañera, había una capa de piel pegada al fondo. Tuvimos que rasparla y embolsarla. Todavía no puedo comer ciertos platos de pollo por esto. Calculamos que estaba en la bañera y el agua se enfrió. Entonces encendió el agua caliente con el dedo del pie. Debió haber sufrido un derrame cerebral y no pudo apagarla nuevamente. Al ser un apartamento, tenía agua caliente prácticamente ilimitada. Así que esa pobre señora estuvo sentada allí durante aproximadamente 3 días, cocinándose. No sobrevivió. No recibimos mucha información posterior sobre las llamadas, pero escuché que falleció. Entre un derrame cerebral y quemaduras graves, no era probable que sobreviviera. Pero tratamos a cada paciente como si tuviera una oportunidad. El cuerpo humano es algo extraño y maravilloso. A veces las personas logran sobrevivir a cosas terribles. Soy un paramédico retirado. Tuve una llamada en un tramo muy desolado de carretera por un auto estacionado en medio del camino, cubierto de sangre. Por supuesto, tenía que suceder a las 2 a.m., como toda historia de terror. Llegamos a la escena y encontramos un Camaro nuevo en medio de la carretera, que obviamente había estado en un accidente. El problema es que no había absolutamente nada más alrededor del auto. Ni personas, ni otros vehículos, nada. Parte de mi trabajo entonces era ser paramédico táctico para nuestro departamento del sheriff. Suena emocionante y de alta velocidad, bajo arrastre, pero no, como médico, me pagaban por esperar a que sucedieran cosas y sentarme atrás con el equipo. Dicho esto, mi compañero paramédico y yo teníamos pistolas en la ambulancia. Mientras nos acercamos al Camaro, mi compañero está alumbrando cuando dice muy bajo, en voz baja y apresurada:
Atrás, 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 atrás. Ahora, ahora, ahora. Me dice. Alumbre el auto, y hay intestinos envueltos alrededor de la palanca de cambios y un pulmón en el asiento trasero. Entonces, nos asustamos un poco, llamamos al despacho, les informamos lo que está sucediendo, y estamos en proceso de irnos hasta que llegue la policía, cuando vemos una figura aparecer caminando por la carretera hacia nosotros. A medida que se acerca, vemos que está cubierto de sangre y vísceras. Ambos nos ponemos nuestros chalecos tácticos, cascos, agarramos nuestras pistolas mientras sueno como un niño asustado de 9 años en la radio al despacho. Nos acercamos y comenzamos a gritarle que se tire al suelo, lo cual hace. Después de que el ritmo cardíaco de todos está por debajo de 200 ppm, comenzamos a hablar y averiguamos qué sucedió. Este tipo había comprado un Camaro nuevo y lo condujo hasta este tramo desolado de carretera para probarlo. Dijo que en un minuto estaba cambiando de marcha y lo siguiente que supo fue que su auto estaba por toda la carretera, tenía la boca llena de sangre y parecía que había ocurrido una explosión. Empiezo a examinar sus lesiones y realmente no puedo ver nada grave y le pregunto sobre el pasajero en su auto. Él dice, ¿qué pasajero? Mi compañero dice, hay un pulmón en tu asiento trasero. El tipo entra directamente en sobrecarga mental y no puede explicar nada, así que pienso que está herido. Lo meto en la ambulancia. La policía está a 5 minutos. Potencialmente tenemos otra víctima ahí fuera. Tengo que ir a mirar, solo. Camino por la escena del accidente, miro en el auto y efectivamente, intestinos envueltos alrededor de la palanca de cambios, pulmón en el asiento trasero, parece partes de un hígado. Parece que una granada explotó dentro del auto. Camino alrededor del otro lado del auto y veo una tenue mancha, marca de sangre en la carretera. Camino hacia ella. Veo algo más adelante en la carretera, así que sigo caminando hacia eso. Finalmente veo algo al lado de la carretera y corro hacia ello, honestamente completamente asustado y muerto de miedo por el cuerpo que estaba a punto de ver. Y el tipo había golpeado a un venado. Lo que sucedió es que cuando estaba acelerando el auto, la policía estatal estimó que iba a más de 100 mph. Un venado saltó en el camino del auto y golpeó la esquina superior del parabrisas con su estómago. Cuando el parabrisas se rompió, creó un vacío negativo en el auto, succionando casi todos los órganos del venado hacia su auto y sobre él. Hice que los bomberos lo descontaminaran, lo envolví en algunas mantas y lo llevé al hospital. Durante muchos años después, mis maravillosos despachadores del 911 felizmente reprodujeron la grabación para cualquiera que deseara escucharla. He trabajado como paramédico en Milwaukee durante 8 años, y aunque he visto cosas que te quitan el sueño, pocas me han dejado esa sensación de incomodidad que todavía me persigue. Era noviembre, poco después del Día de Acción de Gracias. El frío ya había llegado, y esa noche en particular estaba helando. Había poca actividad, un par de intoxicaciones y un accidente menor en la interestatal. Nada fuera de lo común, hasta que recibimos el aviso. 911, llamada anónima, mujer inconsciente en el tercer piso de un edificio abandonado. Dirección, 2234 West Fleet Street. Lo primero que pensé fue que alguien estaba jugando. Esa dirección era conocida en la ciudad, un edificio viejo cerrado desde hacía años. Había rumores de todo tipo, desde que estaba embrujado hasta que era un lugar donde se reunían vagabundos y drogadictos. Pero no podíamos ignorarlo. Mi compañero, Nathan, y yo, tomamos la ambulancia y nos dirigimos al lugar. Cuando llegamos, lo primero que noté fue el silencio. Incluso en una zona como esa, siempre se escuchan ruidos, autos a lo lejos, gente hablando, algo. Pero no esa noche. El edificio era un bloque oscuro contra el cielo gris. Las ventanas estaban selladas con tablas y la puerta principal parecía medio caída. Nathan miró hacia arriba con una expresión de duda. ¿Estás seguro de que alguien podría estar aquí?, preguntó.
¿Qué más podemos hacer? Vamos a entrar, le respondí, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Abrimos la puerta y apuntamos nuestras linternas al interior. El aire estaba cargado, con un olor a polvo y algo más, algo rancio. Subimos por las escaleras que crujían bajo nuestro peso. Cada paso resonaba demasiado fuerte en ese vacío. Llegamos al tercer piso y comenzamos a buscar. Las habitaciones estaban vacías, llenas de escombros y grafitis. No había señales de nadie. ¿Crees que fue una broma?, preguntó Nathan. Tal vez, respondí, aunque algo no me cuadraba. Había algo extraño en ese lugar, como si estuviéramos siendo observados. De repente, escuchamos un ruido, un golpe seco, como si algo hubiera caído en una habitación al final del pasillo. Nos miramos y, sin decir nada, caminamos hacia el sonido. Cuando llegamos, la puerta estaba entreabierta. Nathan la empujó con cuidado, y ahí la vimos. Una mujer, tirada en el suelo, boca arriba. Su piel era pálida, casi grisácea, y llevaba un vestido blanco que parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a este siglo. Corrí hacia ella y me arrodillé para revisarla. Sin pulso, dije, aunque eso ya era evidente, pero lo que realmente me detuvo fue su rostro. Estaba congelado en una expresión de puro terror. Sus ojos, abiertos de par en par, parecían mirar algo que no estaba ahí. Nathan empezó a revisar los alrededores mientras yo buscaba alguna identificación, algo que nos dijera quién era, pero no había nada. Ni bolso, ni teléfono, ni señales de que alguien más hubiera estado allí. «Esto no tiene sentido», murmuró Nathan. Entonces escuchamos otro ruido. Esta vez venía de las escaleras. Pasos. Alguien subía. «¿Hola?», grité, pero no obtuvimos respuesta. Nathan apuntó su linterna hacia la puerta, pero no vimos a nadie. Los pasos, sin embargo, seguían acercándose, lentos, como si quienquiera que fuera no tuviera prisa. «¿Qué hacemos?», susurró Nathan, y por primera vez lo vi asustado. «No nos quedamos a averiguarlo», respondí mientras levantaba a la mujer. Aunque ya no había nada que hacer por ella, no iba a dejar ese cuerpo ahí. Corrimos hacia las escaleras, pero los pasos habían desaparecido. Aún así, no miramos atrás. Bajamos tan rápido como pudimos y salimos del edificio, sintiendo que algo o alguien nos seguía. Cuando llegamos a la ambulancia, coloqué el cuerpo en la camilla mientras Nathan cerraba las puertas traseras. Ambos estábamos sin aliento, pero al menos estábamos fuera. «Vamos al hospital», dije, intentando sonar calmado. Pero mientras giraba la llave, noté algo en el espejo retrovisor. La puerta principal del edificio, que habíamos dejado abierta, ahora estaba cerrada. Cuando llegamos al hospital, intenté llenar el informe. No teníamos identificación de la mujer, así que marqué desconocida. También anoté la dirección y el hecho de que habíamos recibido una llamada anónima. Y entonces ocurrió algo que me hizo sentir un escalofrío. El operador del hospital me llamó más tarde para pedirme detalles. Dijo que había revisado el registro y que, según ellos, nadie había llamado al 911 desde esa dirección. Todavía no sé quién hizo esa llamada, pero sé lo que vi esa noche. Sé que esa mujer estaba allí y que algo más estaba con nosotros. Desde entonces, evito pasar por West Blythe Street. No quiero arriesgarme a escuchar esos pasos otra vez. Cuando entregamos el cuerpo en el hospital, los médicos confirmaron lo que ya sabíamos. Llevaba horas muerta. Lo extraño fue lo que dijeron después. Según el informe preliminar, la causa de muerte no estaba clara, pero había señales de un trauma masivo interno, como si hubiera caído desde una gran altura. Algo imposible, considerando dónde la encontramos. Nunca supimos quién era. Nadie reclamó su cuerpo. Recibimos una llamada al 911 por una persona caída en el patio delantero de una dirección residencial aproximadamente a las 08:30. Cuando llegamos, notamos a una mujer tendida boca abajo en el patio delantero cerca de un gran árbol.
Fui a tomar el monitor cardíaco, mientras el paramédico y otro bombero se dirigían hacia la mujer. Mientras caminaba hacia ellos, noté a un hombre mayor abriendo la puerta principal de la casa y saliendo al porche al aire libre. Comencé a caminar hacia él porque vi que tenía algo en la cara, que pensé que podría ser sangre. Llegué al camino que lleva a los escalones del porche y me detuve de inmediato. El hombre, que parecía estar en sus últimos 60 años, tenía un trauma severo y sangrado en la zona de la cara mandíbula inferior, no tenía camisa, y estaba tratando de decir algo que no pude entender. También sostenía algo plateado a su lado, en su mano derecha. Pensé que era un cuchillo al principio, y le dije inmediatamente que soltara el cuchillo. Estaba agitado y continuó tratando de gritar. Se dio la vuelta para entrar de nuevo en la casa, y luego volvió a salir. Mientras intentaba enfocarme en este cuchillo plateado, en su mano, escuché a mi capitán gritar: «Ponte detrás del camión, está disparando, vuelve». Todos saltamos y corrimos detrás del motor. No había escuchado un disparo ni visto un arma. Luego me di cuenta. No era un cuchillo, era un arma. La policía también había sido despachada en la llamada inicial y acababan de llegar. Comenzaron a interactuar con el hombre desde la distancia, ya que aún tenía el arma en la mano. No la estaba levantando ni apuntando. Mi compañero y yo corrimos hacia la mujer. Conecté el monitor, lo miró y dijo: «Asistolia», y comenzamos a moverla rápidamente. La transportamos, con RCP en progreso, al centro de trauma más cercano. Desafortunadamente, ella no sobrevivió. El hombre terminó regresando a su casa y atrincherándose dentro. El equipo SWAT y los negociadores tuvieron que salir, y todo el calvario tomó varias horas. Más tarde nos enteramos de más detalles de la historia. El hombre mayor le había disparado a su esposa en la espalda mientras ella huía de él. Luego se puso el arma debajo de la barbilla y apretó el gatillo, pero no sin antes estremecerse ligeramente. La bala entró debajo de su barbilla y salió cerca de su nariz. Esto fue la causa del trauma facial severo y la agitación. No recuerdo haber escuchado nunca si encontraron el motivo o no. Si estás confundido sobre por qué mi capitán dijo que estaba disparando, yo también lo estaba en ese momento. Pero lo que pasó fue que el capitán, que va en el asiento del pasajero del camión de bomberos, salió del vehículo y estaba mirando hacia el lado opuesto de la calle. Había vecinos afuera que escucharon, vieron a este hombre disparando y se lo dijeron. Así que, naturalmente, al acercarse y ver todo, tomó la decisión correcta de hacernos retroceder a todos porque no teníamos idea. Desde el momento en que llegamos a la escena hasta cargar a la paciente en la ambulancia, probablemente pasaron 5 minutos como máximo. No fue realmente aterrador en ese momento. Fue después cuando me di cuenta. La realización de que estaba parado directamente frente a un hombre desquiciado con un revólver en la mano, que, obviamente, no tenía miedo de usarlo, fue bastante impactante. Y llegar a ese punto desde el despacho inicial por una persona caída en un patio a las 8:30 de la mañana. Recibimos esas llamadas a diario y no son nada importante. En este caso, terminamos en medio de un intento de asesinato-suicidio que salió mal. No estoy seguro si fue algo paranormal o no, pero me asustó casi hasta la muerte y realmente no puedo explicar lo que pasó. Para empezar, soy paramédico. En ese momento era el novato trabajando para un gran servicio de traslados en Houston, así que era la tercera persona en la unidad. Estábamos en una ambulancia tipo van, así que era bastante pequeña. Parte de la iniciación, supongo, es que tienes que viajar en la parte trasera mientras el equipo regular se sienta adelante. Trabajábamos el turno nocturno y generalmente nos estacionábamos en el centro médico de Houston. Justo cerca de 2 de los hospitales más grandes de Texas hay un parque. También está al lado de un zoológico y generalmente está vacío por la noche. Pero como éramos un vehículo de emergencia, la policía nunca nos molestaba para que nos fuéramos. Siempre nos estacionábamos en este gran estacionamiento vacío junto a un pabellón al aire libre. Estaba en mi segunda semana cuando esto nos sucedió. Durante el turno nocturno generalmente trabajábamos turnos de 12 horas,
así que intentábamos dormir todo lo que podíamos. Esa noche estaba particularmente tranquila, así que todos estaban de buen humor. Era amigo del otro equipo. Fuimos juntos a la escuela de paramédicos y básicamente él me consiguió el trabajo. Estaba dormido en la parte trasera de la ambulancia en el asiento corrido y los otros dos dormían en el frente. Me despertó un fuerte golpe contra el costado de la unidad. Sonó como si alguien hubiera tomado ambas manos y las hubiera golpeado contra el costado de la ambulancia con toda su fuerza. Esto sucedió en el lado de la unidad donde estaba el asiento, así que no solo lo escuché, también lo sentí. Lo curioso de las ambulancias es que solo puedes cerrar la cabina delantera con un botón, y las puertas laterales y traseras requieren que las cierres manualmente. Mi primer pensamiento fue, rayos, no sé si cerré estas puertas. Rápidamente fui a las puertas laterales y traseras para asegurarme de que estuvieran cerradas, y por suerte lo estaban. No escuché ninguna reacción de mis amigos adelante, pero cuando terminé de verificar las puertas y fui a despertarlos, hubo un segundo golpe fuerte contra la unidad. La ambulancia fue claramente golpeada por algo y se balanceó un poco después del impacto. Desde el frente de la unidad escucho, «Mike, ¿qué demonios estás haciendo allá atrás?». Y respondí, «Dile a despacho que envíe una unidad de policía con urgencia». Mi amigo, siendo un poco terco, salió de la unidad y miró alrededor para investigar. Ten en cuenta que debían ser las 3:04 de la mañana en ese momento. Un segundo o dos después, golpeó la puerta trasera para que yo saliera. Miramos alrededor por un minuto y no vimos nada inusual. El ambiente estaba tenso y estábamos alerta. Decidimos simplemente irnos del área e ir por café a una gasolinera. Durante el viaje a la gasolinera, mi amigo y su compañera, también su esposa, hablaron sobre cómo han tenido bastantes experiencias inusuales en esta ambulancia. De hecho, dijeron que definitivamente estaba embrujada y mencionaron que han visto rostros en los reflejos de los vidrios, entre otras cosas. Hasta el día de hoy no sé si fue un delincuente enojado pateando el costado de la ambulancia y huyendo, o si nos encontramos con algo paranormal. Hace unos 6 años me mudé a otra ciudad por trabajo. Trabajaba para un servicio de ambulancias 911 que respondía a llamadas en la ciudad, así como en el condado que tenía algunas otras pequeñas ciudades. La ciudad en sí no era una ciudad grande, con menos de 100,000 personas. Trabajar para ese servicio requería trabajar turnos de 24 horas. No era particularmente ocupado. Tal vez recibías 5 o 10 llamadas en 24 horas y generalmente podías dormir decentemente por la noche. Esta ciudad era un lugar bastante duro, ya que la industria del petróleo había prosperado allí, lo que atrajo a todo tipo de personas de todo el país para trabajar en los campos petroleros cercanos. Una noche en enero, mi compañero, que era un EMT básico, y yo recibimos una llamada en el pueblo de al lado. Eran alrededor de las 2 a.m. cuando llegó la llamada, y la única información que teníamos era que una persona en un apartamento llamó al 911 después de escuchar al vecino de abajo gritando pidiendo ayuda. Respondimos de emergencia, ya que los detalles eran muy limitados. Cuando llegamos a la escena, la policía y el departamento de bomberos ya estaban allí y nos estábamos preparando para entrar al edificio con ellos. La persona que llamó al 911 estaba allí y nos dijo de qué apartamento había escuchado los gritos. Intentamos golpear la puerta primero para que el residente viniera a la puerta. Cuando nadie respondió, el departamento de bomberos se preparó para abrir la puerta y entrar. Afortunadamente, el propietario apareció y nos dio las llaves para entrar a la unidad. Cuando abrimos la puerta, comenzó lo espeluznante. El apartamento estaba completamente oscuro, ni una sola luz, como si no hubiera nadie en casa. La policía entró primero, y con nuestras linternas, los seguimos. Mirando alrededor del apartamento, la cocina y el comedor parecían un nido de acaparadores. No estoy exagerando cuando digo que había literalmente montañas de basura, comida, platos de 5 pies de altura en la cocina, y lo mismo en la sala de estar,
pero con revistas, ropa, basura. Esto significaba que solo había un camino muy estrecho para navegar por el apartamento. Los oficiales procedieron por el pasillo hacia donde estaban el dormitorio y el baño. Uno de los oficiales se detuvo en la puerta del baño, ya que había luz brillando desde abajo. El oficial abrió la puerta y simplemente se quedó en el pasillo. Con un tono plano dijo: «Ella está aquí». Entro primero al baño. Lo primero que noto es la peculiaridad de la luz en el baño. Es una luz amarilla muy pálida que proviene de un solo foco en el techo, similar a esas viejas lámparas de calor que solían ser comunes en los baños. La luz daba una vibra extraña, ya que era una luz tan antinatural. Lo siguiente que noté fue la falta de cualquier cosa en el baño. No había alfombras, ni cubierta de inodoro, ni toallas, ni baratijas. Solo nada. Vacío. Excepto el tocador que contenía el lavabo. Encima, en el tazón del lavabo había aproximadamente 20-30 botellas de maquillaje apiladas. Algunas estaban abiertas y goteando, lo que provocaba que hubiera polvos y líquidos por todas partes. Lo último que noté fue el cuerpo de una anciana acostada desnuda en la bañera. Mientras me acerco, puedo verla acostada de lado, casi en posición fetal. Su piel es pálida y hay unos 20 centímetros de agua en la bañera. Mirando su rostro, sus ojos están cerrados y su cabeza está contra el fondo de la bañera con la boca y la nariz completamente sumergidas bajo el agua. Mi compañero entra detrás de mí. Sugiere que simplemente llamemos al forense e informemos sobre el cuerpo. 2 oficiales se amontonan en el baño detrás de mi compañero, de modo que hay 4 de nosotros en este pequeño baño, conmigo al lado de la señora en la bañera. Siendo quien soy, decido hacer mi debida diligencia y al menos asegurarme de que la señora esté muerta. Me arrodillo junto a la bañera y estiro el brazo y pongo los dedos en su cuello intentando verificar el pulso carotídeo. En un instante, sin previo aviso ni el más mínimo indicio de movimiento, la mujer salta de la bañera con la agilidad y la velocidad de un gato salvaje. La única reacción que pude manejar fue simplemente ponerme de pie lo más rápido posible y me quedé allí mirándola. Ella me devolvió la mirada, con los ojos tan abiertos como podían estar antes de que comenzara a gritarme. Intentó cubrirse con las manos lo mejor que pudo mientras seguía sentada en el agua. Rápidamente miro a mi alrededor y me doy cuenta de que todos los demás que estaban en el baño conmigo salieron de allí, ni un alma a la vista. Intento calmarme y trato de calmar a la señora, diciéndole quién soy y por qué estoy allí. Ella negó haber gritado y me dijo que hace esto todas las mañanas ya que tiene algún tipo de condición en las articulaciones, y remojarse en agua tibia ayuda a aliviar su dolor en las articulaciones. En este punto tengo mis dudas y tengo que cuestionar la cordura de esta mujer. La interrogo sobre el daño a sí misma y abordo lo que potencialmente podría interpretarse como un comportamiento suicida. Ella lo niega todo. El siguiente paso es determinar su capacidad mental para asegurarme de que esté en el estado mental adecuado para tomar decisiones razonables y apropiadas. Ella responde a todas mis otras preguntas de manera apropiada, y en este punto, según la ley, puede rechazar cualquier y toda atención, ya que está mentalmente sana. Le pregunto si al menos me permitirá revisar sus signos vitales para que pueda estar seguro de que está saludable y pueda agregarlo a mi informe. Ella se niega rotundamente y me dice que salga de su casa, lo cual tiene derecho a hacer. Reconozco y le hago firmar un formulario de rechazo de servicio. Mientras salgo del baño, mi compañero, los 2 oficiales que estaban en el baño conmigo, junto con otros 2 oficiales y bomberos que esperaban en el apartamento, simplemente me miran con los ojos muy abiertos y la boca abierta, sin palabras. No digo una palabra, y todos salimos del apartamento. Una vez que todos salimos, tuve el ataque de risa más inquietante e incontrolable. Mi compañero y los oficiales también empiezan a reír. Pensé que podría haberme cagado encima. Mi compañero me dijo más tarde que lo único que recuerda es verla moverse, escucharme decir, «oh mierda», lo cual ni siquiera recuerdo.
y salir corriendo del baño. Ojalá pudiera decir que nunca volví a ver a esta señora, pero eso sería falso. Unos 3 meses después de la primera llamada con la señora de la bañera. Estoy trabajando con otro compañero EMT básico, no el mismo de antes, pero él está bien al tanto de la historia. El día transcurre con normalidad y llega la noche. Espero poder dormir un poco, ya que generalmente la noche es un poco más tranquila. Cada una de nuestras estaciones tiene algunas habitaciones con camas individuales para permitirnos dormir algo cómodamente. Me quito las botas, me acuesto y duermo. Siempre mantengo mi radio encendida y al lado de mi cabeza para poder despertarme si recibimos una llamada. Como era de esperar, suenan los tonos en la radio y me despierto. Miro el reloj y son alrededor de las 4 a.m. El tráfico de la radio solicita la ambulancia para una verificación de bienestar de una persona que no ha sido vista en un tiempo. Mi compañero y yo nos levantamos, nos ponemos las botas y comenzamos a responder a la dirección. A medida que nos acercamos, comienzo a reconocer el área. Antes de ver el edificio, le digo a mi compañero, «Te juro por Dios que sí es la misma maldita señora». Él solo se ríe y continuamos. Al llegar a la escena, efectivamente, el mismo. Maldito edificio. En este punto, mi corazón comienza a acelerarse de nuevo. Unos pocos oficiales ya están en la escena. Mientras salgo de la ambulancia, uno de los oficiales se acerca y me dice, «La señora por la que estamos aquí tiene un amigo que trabaja en la gasolinera cercana. El amigo le dijo al 911 que la señora suele venir y visitarlo todos los días, pero que el amigo no la ha visto en unas semanas. El oficial también me dice que hay un olor que proviene del complejo de apartamentos. Si trabajas en EMS o has estado en algo así, sabes lo que eso significa. Si no, no lo estropearé todavía». Le pregunto al oficial si está familiarizada con esta persona o si ha escuchado la historia del último encuentro. El oficial me dice que no, pero sus 2 compañeros detrás de ella estaban en la llamada original conmigo y están sonriendo, pero no dicen una palabra. Le digo al oficial quién es la persona y nuestro último encuentro con ella. El oficial simplemente levanta una ceja y dice, «De acuerdo». Entonces nos acercamos al complejo de apartamentos nuevamente. Mientras abro la puerta principal, puedes oler inmediatamente el olor que impregna todo el complejo. Caminamos escaleras abajo hasta la puerta del apartamento de esta señora. Golpeo la puerta unas cuantas veces y grito, «¡Ambulancia!». Sin respuesta. Los oficiales golpean la puerta. Sin respuesta. Intentamos localizar al propietario nuevamente para que nos dé acceso, pero no está disponible. Por radio solicito al departamento de bomberos y les pido que traigan el separador de puertas. El departamento de bomberos llega y bajan las escaleras y configuran el separador de puertas. Si no lo sabes, un separador de puertas es una herramienta que el departamento de bomberos coloca entre las 2 jambas de la puerta y usa una palanca para comenzar a presionar las jambas de la puerta, liberando el pestillo del marco de la puerta para que puedas entrar. Cuando finalmente abren la puerta, ese horrible olor a ráfagas se derrama fuera del apartamento. Lo mismo que la última vez, completamente oscuro en el apartamento. Pilas de basura por todo el apartamento de 5 pies de altura que apenas te permiten moverte, aunque esta vez es un poco diferente. Hay miles de moscas zumbando alrededor. Nuevamente, los oficiales entran primero con nosotros siguiéndolos con nuestras linternas. Uno de los oficiales masculinos llega al pasillo hasta el baño y abre la puerta. Me mira, niega con la cabeza y continúa hacia adelante. Mi compañero EMT, que es bastante nuevo, está justo detrás de mí. Me doy la vuelta y le digo que espere en el pasillo y que le avisaré si lo necesito. Estaba tratando de ser amable y ahorrárselo. El oficial continúa por el pasillo hacia el dormitorio. En este punto, la ansiedad aumenta porque ahora estamos en territorio desconocido, y una vez más, no tengo idea de lo que vamos a encontrar. El oficial finalmente llega al dormitorio. Lo veo iluminar con su linterna el dormitorio,
y luego usa el pliegue de su codo para cubrirse la boca y la nariz. Me hace señas para que me acerque. Mientras camino hacia él, el olor solo se vuelve más fuerte. Miro en el dormitorio con mi linterna y es entonces cuando la veo. El dormitorio está configurado de manera que la cama está justo en el medio de la habitación, con la cabecera presionada contra la pared. Entonces, hay algo de espacio a ambos lados y al pie de la cama, o al menos lo habría si sus pisos no estuvieran llenos hasta la altura de la cama con ropa, revistas, libros, comida y basura. Al pie de la cama, hay 2 grandes pilas de mierda aleatoria de 4 pies de altura que en la base probablemente tienen 4 pies de diámetro. Sé que es difícil de visualizar, pero imagina 2 grandes montículos en forma de cono, uno al lado del otro, al pie de la cama. En el diminuto espacio entre los 2 enormes montículos y el pie de la cama, yace la señora de la bañera. Ahora esta señora es una anciana muy pequeña. Cuando la vi la primera vez, tal vez pesaba 40 kilos. También es una señora blanca. Aturdido por un momento, me quedo allí junto al oficial y solo miro. Esta es la parte que se vuelve grotesca. La señora de la bañera está acostada perfectamente de espaldas, con los brazos doblados y cruzados frente a ella como verías a un esqueleto hacer en las películas. La piel de la señora de la bañera se ve casi como papel. Está seca y encogida, volviéndose negra y pudriéndose. El nivel de descomposición de ella es uno que no había visto antes. Sus huesos de la cadera eran visibles donde la piel se había agrietado y retraído. Sus rótulas estaban saliendo a través de su piel. Unas pocas costillas eran apenas visibles sobresaliendo de la piel en los lados de su abdomen superior. Su cabello comenzaba a caerse. Sus labios habían desaparecido. Sus ojos habían desaparecido. Me acerqué un poco para mirar. Todo lo que seguía pensando era: si te despiertas, este oficial probablemente sacará su arma y te disparará en la cabeza. Caminé un poco más cerca para mirar. Estaba casi perfectamente conservada como una momia. No quedaba absolutamente nada de sus ojos. Las cuencas estaban completamente vacías, con la excepción de gusanos arrastrándose en las cuencas. Desde atrás escucho un par de arcadas silenciosas y amortiguadas. Camino de regreso a mi compañero. Le digo: lo siento, hombre, pero necesitamos la bolsa para el cuerpo y necesito tu ayuda. Todos salen a tomar un poco de aire fresco. El oficial que estaba en el dormitorio conmigo tuvo unas cuantas arcadas más afuera, pero afortunadamente no vomitó. Lo bueno de esto es que recientemente nos habían dado estos respiradores PAPR realmente buenos de FEMA para un reciente brote de ébola. Mi compañero agarró la bolsa para el cuerpo y yo agarré los PAPR. Nos pusimos nuestro equipo y volvimos a entrar. El oficial que estaba conmigo, como un maldito campeón, también volvió a entrar sin un respirador y sostuvo la linterna para nosotros. Mi compañero y yo tuvimos que pasar 10 minutos solo limpiando toda la basura para tener suficiente espacio para poner la bolsa para el cuerpo junto a la señora de la bañera. Una vez que tuvimos suficiente espacio, llegó la parte complicada. Si alguna vez has visto un cuerpo con ese nivel de descomposición, es muy frágil. Intentamos moverla con el mayor cuidado posible para no romper nada. Sin embargo, cuando intentamos moverla, se quedó atascada. No podía entender qué estaba pasando. Estaba en la cabeza, mi compañero en los pies intentando moverla. Puse mis brazos por su espalda y cuello para sostener la cabeza para que no se rompiera. Me agaché para mirar mientras levantaba para ver con qué nos estábamos atascando. Mientras levantaba, vi, pero ya era demasiado tarde. Mientras levantaba, la piel de su espalda estaba pegada a la alfombra, así que mientras levantaba, comenzó a desprenderse de sus costillas y columna. No tuvimos otra opción ya que no pudimos cortar la alfombra en ese momento. Mientras la levantábamos, toda la piel de su espalda se desprendió y quedó pegada al suelo, casi como un contorno de tiza enfermizo, que fue cuando lo vi. Lo que parecía ser como 1000 gusanos arrastrándose en el interior de su piel entre la piel y su espalda. La movemos suavemente a la bolsa, afortunadamente sin romper nada,
Sacamos la bolsa y la llevamos a la ambulancia donde la transportaríamos a la funeraria con las ventanas bajadas y de emergencia, para no tener que quedarnos en la ambulancia el mayor tiempo posible. Así que esa es mi historia de la señora de la bañera. Lamento los detalles asquerosos. Lo que dedujimos es que murió poco después de nuestro primer encuentro con ella y que podríamos haber sido los últimos en verla con vida. Había estado trabajando como paramédico durante un par de años después de graduarme de la escuela. El lugar donde trabajaba principalmente era en la ciudad, pero nuestra área de servicio era todo el condado, que es muy rural. Cuando estás en la escuela, haces prácticas. Practicas tus habilidades con tus preceptores en pacientes, muy similar a una residencia o pasantía. Tu exposición al trabajo es lo que obtienes durante esas prácticas. A veces, obtienes pacientes gravemente heridos y es aterrador, porque a veces no siempre sabes qué hacer. Todavía estás aprendiendo, pero tienes a tu preceptor a tu espalda para protegerte de cualquier error y guiarte. Sin embargo, a veces no tienes la suerte de experimentar algunas de estas cosas horribles. Para algunos esto puede parecer algo bueno, pero es importante experimentar estas cosas ya que te prepara para un momento en el que estés solo. Hay un par de términos que usamos, llamados nube blanca y nube negra. La nube blanca se refiere a una persona, ya sea estudiante o profesional, que nunca recibe las llamadas emocionantes y serias. Las llamadas siempre parecen llegar justo cuando estás terminando tu turno, o dejaste el área de donde llegó la llamada, y ahora otra ambulancia la toma, y esta nube blanca puede seguir a esta persona por cualquier periodo de tiempo. La nube negra es lo opuesto. Cuando estaba en la escuela, era una nube blanca. Tuve algunos paros cardíacos, accidentes graves, cosas así, pero nada que realmente destacara como único. Así que, un par de años después en mi carrera, esta nube blanca todavía me sigue un poco. Eso no quiere decir que no haya tenido malas llamadas antes. Las he tenido, pero no es lo mismo. El día en que ocurre esta historia es la víspera de Navidad. Trabajé desde las 7 a.m. de la víspera de Navidad hasta las 7 a.m. del día de Navidad. Por lo que recuerdo, el día fue bastante tranquilo. La mayoría de las personas están con sus familias, no salen, se meten en accidentes o causan problemas. Estaba trabajando con el médico a cargo en ese momento y un EMT completamente nuevo que estaba pasando por su proceso de orientación en el campo, FTO, estaba con nosotros. Algunos de mis compañeros de trabajo habían preparado una cena de Navidad ese día, así que todos tuvimos comida caliente para disfrutar mientras teníamos que trabajar y estar lejos de nuestras familias. En nuestra estación teníamos 2 ambulancias allí, con 2 tripulaciones. Yo, mi compañero y nuestro FTO, y la otra tripulación. Cuando llega la noche, si llega una llamada a nuestra estación, las 2 tripulaciones simplemente rotan las llamadas para que podamos dormir un poco más. Eran alrededor de las 11 p.m. y estaba sentado en el sillón reclinable viendo la televisión. Llegó una llamada a nuestra estación que requería que respondiéramos al condado. Uno de los chicos de la otra tripulación, que era amigo mío, estaba dormido en el sillón reclinable junto a mí, así que tomé la llamada. La llamada inicialmente era para una mujer que se había caído y golpeado la cabeza, pero estaba consciente y respirando. Debido a la naturaleza de la lesión, respondimos de emergencia. Probablemente tardamos unos 15 minutos en llegar a la casa de la persona. A medida que nos acercábamos, el despacho nos informó que ahora la paciente no estaba consciente pero respiraba. Al acercarnos a la residencia, conduciendo por la calle donde se encuentra este pequeño desarrollo, había luces intermitentes por todas partes. Los ayudantes del sheriff, la policía, el departamento de bomberos, todos estaban allí, con algunos incluso bloqueando la entrada a la calle. Para una simple lesión en la cabeza, pensamos que era bastante extraño, y estableció un ambiente extraño para la llamada. Uno de los diputados nos vio llegar y movió su auto permitiéndonos pasar. Una vez que pasamos esta parte de la calle, terminaba en una rotonda con casas alrededor.
La gente estaba de pie en sus porches delanteros mirando lo que estaba sucediendo. Llegamos a la dirección. Había un vehículo estacionado en la entrada, todavía en marcha con oficiales alrededor. La puerta del lado del conductor estaba abierta, y había un oficial de pie allí. Parecía que estaba hablando con alguien sentado en el asiento del conductor. Caminé primero con mi compañero y nuestro FTO detrás de mí. A medida que me acercaba a la parte trasera del vehículo, veo que definitivamente había alguien sentado adentro. También había un hombre de mediana edad, en ropa de civil, de pie frente al vehículo, con la mitad inferior iluminada por los faros. Tenía las manos en los bolsillos y miraba bastante intensamente a la persona en el vehículo. Me acerqué al oficial y recibí el informe de él, mientras el oficial me decía lo que estaba pasando. Miré a la persona en el asiento del conductor. La persona sentada en el asiento del conductor era una mujer de mediana edad, tal vez de mediados de los 40 a los 50, sentada con la cabeza contra el reposacabezas, los brazos colgando a su lado. Podía verla respirar visiblemente, escucharla gemir, pero no hablar. Sus ojos también estaban cerrados. Había un poco de sangre corriendo desde su cabeza, pasando por sus mejillas y bajando hasta su barbilla. También había un pequeño flujo de sangre saliendo de su nariz. El oficial me dijo que ella estaba adentro con la familia cuando salió a buscar algo del auto. El oficial dijo que el esposo de la mujer, y señaló al hombre parado frente al auto, salió a ver cómo estaba porque ella había estado aquí afuera por un tiempo. Cuando el esposo vio a su esposa sangrando, pensó que debía haberse caído o golpeado la cabeza con algo, así que llamó al 911. El oficial me dijo que la mujer no había respondido. Intenté hablar con la mujer. Ella no me respondió, pero continuó gimiendo. Realicé una frotación external para causar un estímulo doloroso y esperar obtener algún tipo de reacción. No hubo reacción. Le pregunté al esposo si ella había estado bebiendo esa noche o si abusaba de alguna droga que él supiera. Dijo que había tomado unas copas de vino, pero no había uso de drogas. En este punto, pensé que tenía una lesión en la cabeza y potencialmente una hemorragia cerebral porque no estaba respondiendo de manera apropiada. Me paré donde estaba el oficial en la puerta del lado del conductor mientras realizaba mi evaluación. No podía ver de dónde venía la sangre, así que pensé que debía tener una laceración o algo en el cabello que no era visible. Fue en este momento cuando el oficial se acercó a mí. Dijo: «También encontramos esto en el compartimento de la puerta del lado del conductor». Produjo un revólver. Miré al oficial y miré el revólver. Me miró y lo sostuvo. Agarré el revólver y saqué el cilindro. Y al mismo tiempo pensé para mis adentros: «Oh, mierda». En el cilindro había una vaina de latón, con el cebador abollado, lo que significa que se había disparado una ronda. Con esta nueva información, y basándome en el sangrado, asumí que la paciente se había puesto el arma en la sien, o algo así. El hecho de que todavía estuviera respirando y haciendo ruidos me llevó a asumir que había fallado, o que la bala milagrosamente había rebotado si la había sostenido en un ángulo extraño. Debido al potencial de un trauma craneal significativo, decidí que necesitábamos colocar un collarín cervical en la mujer, en caso de lesión espinal también. Le pedí a uno de los bomberos que agarrara un collarín de nuestra ambulancia. Abrí la puerta trasera del vehículo y me metí detrás de la mujer para mantener su cabeza estable mientras el bombero colocaba el collarín. Fue solo cuando hice esto que vi realmente lo que estaba pasando. A medida que me deslizaba detrás de la paciente, pude ver la parte posterior de su cabeza. Algo que nunca podré dejar de ver. Mirando la parte posterior de su cabeza, vi un agujero del tamaño de un pomelo. Con mi linterna miré el agujero y estaba casi vacío, excepto por un gran trozo de cráneo que flotaba sobre una sopa de sangre y cerebro. Miré hacia arriba y en el techo del vehículo había un halo de 2 pies de diámetro de sangre y cerebro pintado sobre ella, con pequeños trozos de cráneo clavados en la tela. Miré de nuevo al agujero. Era una noche fría,
así que podía ver los vapores de calor saliendo del agujero, similar a cómo podrías ver tu aliento en un día frío. Miré fuera del vehículo a mi compañero y le dije, «Tenemos que irnos. Ahora». O bien la expresión de mi rostro o su sentido lo hicieron asomarse dentro del vehículo y ver lo que yo estaba viendo. Sus ojos se agrandaron y todo lo que dijo fue, «Santa mierda». Nuestro FTO rápidamente fue a la ambulancia y agarró la camilla y la tabla. Hasta este punto, estábamos tomándonos nuestro tiempo sacando cuidadosamente a la paciente del vehículo, pero ahora, cuidadosa y lentamente, se convirtió en solo sacarla del vehículo. Nuestro EMT también me agarró algunos apósitos grandes para traumatismos y gasa. Coloqué el apósito para traumatismos sobre el agujero y envolví la gasa alrededor de su cabeza para que cuando la moviéramos a la camilla, nada se derramara. Con la ayuda del departamento de bomberos y la policía, movemos a la mujer a la tabla y la colocamos en la camilla. Todo el tiempo, el esposo había estado parado al frente del vehículo mirando, sin entender lo que había sucedido. Cuando colocamos a la mujer en la camilla, se acercó y pude ver que ahora tenía lágrimas en el rostro. Se inclinó, la besó en la mejilla y dijo, «Te amo». Rápidamente llevamos a la mujer a la ambulancia. Debido a la lesión de la mujer, su cerebro, la parte más grande del cerebro, casi había desaparecido, lo que significa que no tenía función motora, ni tono muscular, ni capacidades cognitivas. Sin embargo, su tronco encefálico seguía intacto. La bala lo había esquivado. El tronco encefálico controla las funciones autonómicas del cuerpo, como la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Debido a esto, cuando movemos a la mujer a la camilla, su lengua cayó contra la parte posterior de su vía aérea oral, causando una obstrucción. Sabía de inmediato que esto iba a suceder, así que le pedí a mi compañero que preparara los suministros de intubación para mí. En la ambulancia, coloqué el laringoscopio, dispositivo con hoja utilizado en la intubación, en la boca del paciente para mover su mandíbula y lengua hacia adelante, abriendo su vía aérea. Vi el agujero en el techo de la boca de la mujer. Deslicé el tubo endotraqueal a través de las cuerdas vocales de la mujer hacia su tráquea. Esto nos dio una vía aérea asegurada para poder ventilar al paciente. Mi compañero usó una aguja intraósea para obtener acceso vascular. Hace lo mismo que un IV, pero entra en el hueso y la medicación y los fluidos son absorbidos por la médula ósea. Coloqué a la paciente en el monitor cardíaco. Revisé su presión arterial y oxígeno. En ese momento, pensé que era lo más extraño. Su presión arterial era realmente buena. Su frecuencia cardíaca era normal, su oxígeno era bueno, y su ritmo cardíaco era normal. Comenzamos a transportar de emergencia al hospital y activé al equipo de trauma. Después de la llamada, regresamos a la estación para reabastecer la ambulancia y limpiar. Fue entonces cuando vi todos los trozos de hueso y sangre en mis pantalones y camisa. Afortunadamente, el médico a cargo me dejó ir a casa y darme una ducha, y ponerme un par de ropa nueva. Después de cambiarme, volví al trabajo y el resto del turno fue sin incidentes. Me enteré de que a la mañana siguiente, alrededor de las 9 a.m., la familia había decidido retirar el soporte vital y la mujer falleció. Así que soy paramédico en el sur de los Estados Unidos. He estado involucrado en servicios médicos de emergencia y en el servicio de bomberos voluntarios desde que estaba en el último año de la escuela secundaria. Así que en el momento en que se contó esta historia, llevaba 7 años en ello. En ese tiempo, había visto algunos eventos realmente extraños y aterradores, algunos de los cuales no pude explicar. También era consciente de que había estado expuesto a mucha violencia, tanto hacia mis pacientes como hacia mí mismo. Me han golpeado, pateado, mordido, arrollado por pacientes mentales que intentaban escapar de una retención involuntaria, cortado e incluso apuñalado con una aguja usada por un imbécil que no le gustó que le sacara sangre a la policía después de un accidente por conducir bajo los efectos del alcohol. Pero este incidente
fue con diferencia el más perturbador. No solo por lo que me pasó a mí y lo que podría haberle pasado a mi compañero, sino por los eventos que lo precedieron y el hecho de que aparentemente no se hizo nada después. En noviembre de 2011, estaba trabajando para una compañía de ambulancias muy grande y de renombre nacional para la que ya no trabajo. Aunque no nombraré a la compañía, diré que dejará de existir en 30 días debido a una fusión con otra compañía de ambulancias muy grande y de renombre nacional. Teníamos el contrato para proporcionar servicio 911 para un condado predominantemente rural en el oeste de Tennessee, y era un trabajo divertido. Generalmente una llamada al día, y generalmente pacientes muy enfermos o heridos, el tipo de cosas que amas ser paramédico. Muchas llamadas relacionadas con drogas y violencia doméstica también. Esa noche estaba particularmente miserable, lluviosa y simplemente oscura. La oficina local de 911 había recibido una llamada sobre un asalto, y ahora los oficiales nos llamaban para que fuéramos a ayudarlos. La llamada salió como mujer caída, sin respuesta, y encendimos nuestras luces y sirenas y nos dirigimos hacia allá. Los paramédicos generalmente trabajan con un EMT, y el mío esa noche era una mujer de mi edad y 6 meses, obviamente, embarazada. A Alex, como la llamaremos, le faltaban unos 5 o 2. Era increíblemente inofensiva y no era una persona muy agresiva. Mido 5'7", en ese momento tal vez 180. Y no soy una persona de tipo A en absoluto, introvertido y un poco payaso. No soy un tipo abiertamente autoritario. A menudo bromeo que si soy serio sobre algo, algo ha salido terriblemente mal. Cuando llegamos allí, inmediatamente supe que algo estaba muy mal. Este era un vecindario más antiguo, que databa de antes de la Segunda Guerra Mundial. La casa era una casa antigua de estilo shotgun, donde las habitaciones están directamente una detrás de la otra. Entonces, la sala de estar se vaciaría en una cocina que se vaciaría en un dormitorio. Si una puerta estaba cerrada, el resto de la casa era una incógnita. Las luces estaban apagadas, salvo la luz de los estrobos azules de los coches de policía. Había un oficial en la puerta, que dijo que ella estaba en la sala de estar, pero los oficiales estaban todos en sus coches a unos 50 metros de distancia en la carretera principal. Nadie estaba haciendo primeros auxilios. El oficial dijo que el marido había dicho que había llegado a casa y encontró a su esposa tirada boca abajo en el suelo y llamó a la policía. Dijo que sabía que su hermano lo había hecho. El oficial me advirtió que el marido parecía borracho y luego desapareció, de regreso a su coche. Mientras caminamos, no vemos a nadie alrededor, no al marido, lo que debería haber levantado una bandera roja de inmediato. Encontramos a la mujer acostada entre un sofá y una mesa de sala y un sillón reclinable en la esquina. La puerta a donde sea estaba cerrada, pero nos pusimos a trabajar en la mujer. La habían golpeado hasta convertirla en pulpa, su nariz deformada, su cuero cabelludo estaba partido y estaba inconsciente. Tenía áreas de moretones por todas partes, algunas en varias etapas, otra bandera roja. Pero había trabajo por hacer, y nos dispusimos a estabilizar a la mujer y comenzar el proceso de iniciar una vía intravenosa y colocar un collarín para inmovilizarla. En nuestro estado de distracción, no nos habíamos dado cuenta de que el hombre había salido del baño. Acababa de colocar el collarín y una máscara de oxígeno, y estaba escuchando los sonidos de su respiración, cuando escuché el distintivo clic de una escopeta de desglose y pasos. Mi compañero estaba en la puerta con la espalda vuelta para sacar la camilla del porche, y me puse de pie para encontrarme cara a cara con un hombre de casi 6 pies, 2 de altura, poniendo un par de cartuchos de calibre 12 en la escopeta. Era afroamericano, enormemente construido y borracho, con el ceño fruncido enojado en la cara. «Voy a atraparlos», repetiría, mirándome con esa mirada que, si pudiera haber matado, me habría cortado por la mitad.
sin emoción más que ira en absoluto. Podías oler el alcohol, y estaba sudoroso y tembloroso. Se sentía como una película que estaba viendo. Todo ese entrenamiento de, si la escena es segura, sal, pasaba por mi cabeza, pero en este punto me di cuenta de que probablemente me dispararía si intentaba correr. Mientras me levantaba de su esposa y mantenía mis ojos fijos en los suyos, dije, «Alex, sal, ahora», y escuché su grito cuando debe haberse dado la vuelta y lo vio. «Alex, sal, ahora, estaré bien». Repetí lentamente, metódicamente, mientras me colocaba sobre su esposa inconsciente, entre él y mi compañera embarazada. Se detuvo, me miró fijamente y apuntó con el cañón de la escopeta directamente a mi cara mientras lo hacía. De nuevo, sin emoción, sin preocupación, solo ira y rabia. Alex salió corriendo por el camino de entrada, gritando a los oficiales. «Voy a matar a los que hicieron esto. Sal de mi camino o te mataré también». Frío como el hielo, y con una sonrisa cada vez más espeluznante y espeluznante, dijo esto. Pensé que esto era una broma al principio, la idea de alguien de una broma enfermiza. «Bueno, por favor no falles», fue mi respuesta, con una risa. Él no se estaba riendo, solo me miraba fijamente, con el arma en la cadera apuntando a mi cara. Respondí, «Si me disparas, ella morirá. Soy el único que puede cuidar de ella», fue mi respuesta. En este punto estaba tratando de no derrumbarme. «Ella muere, tú mueres», fue su respuesta, y se sentó en el sillón reclinable frente a nosotros. Todavía tenía esa sonrisa espeluznante y dentada, y esos ojos blancos mirándome. Tenía escalofríos bajando por mi columna. Pensé que esto era todo. Esta iba a ser la forma en que morí. Todo lo que podía pensar, mientras trabajaba para vendar estos cortes en la cabeza de esta mujer, era cómo iba a mirar hacia arriba y de repente no sentir ni ver nada. Mi cabeza sería carne picada. Pero luego bajó el arma y miró a su esposa. «Mi hermano me hace hacer esto. Él me hizo hacer todo eso, ¿ves? Ella me estaba engañando. Tuve que hacerlo. No quería lastimarla. Ella me hizo hacerlo». Esa misma sonrisa espeluznante, esa misma mirada de ojos abiertos, el mismo comportamiento sudoroso y tembloroso. Me estaba quedando sin cosas que hacer para mantener a este tipo convencido de que estaba ocupado salvándole la vida. De repente escuché gritos y me cegaron las linternas. Los oficiales habían sido llamados de regreso a la escena, después de que se habían ido, por mi compañero. Cuando se dio cuenta de que habían ido a buscar al hermano, llamó por radio y los hizo regresar. Estaban allí, con las armas desenfundadas, gritándole al hombre que soltara la escopeta. Lo hizo, y lo arrojaron al suelo y lo esposaron. Comenzó a llorar, gritando que ella estaba muerta, que era culpa de su hermano, no de él, y que lo dejaran en paz. Parado allí, temblando, y preguntándome qué diablos había pasado, recuperamos la compostura, pusimos a nuestro paciente herido en la ambulancia y lo llevamos al centro de trauma local. Cuando regresamos, un oficial tomó un informe de nosotros y tuvimos que presentar un informe de incidente con nuestro empleador. Nunca escuchamos nada después de eso. Avance rápido a 2013. Ya no trabajo en el condado. Aunque ocasionalmente veo a Alex y trato todo el incidente como una broma, realmente no hablo mucho de eso. Nunca vi nada en las noticias sobre nosotros, gracias a FSM, y sinceramente, nunca presioné el asunto. Estoy trabajando para otro servicio en este momento y recogiendo a un niño del hospital de ese condado cuando veo a Alex y menciono el evento, y le pregunto qué pasó. Ella me lleva a un lado y me cuenta el resto de la historia, y en ese momento me doy cuenta de lo cerca que estuve de morir esa noche. La mujer había recuperado la conciencia un día después del ataque y le dijo al personal del hospital que su esposo había estado bebiendo mucho ese día y no tomaba su medicamento. Había comenzado a acusarla de acostarse con su hermano esa noche
y había comenzado a golpearla hasta que se golpeó contra la mesa de la sala de estar y se desmayó. Finalmente se declaró culpable del cargo de violencia doméstica y fue ingresado en una institución psiquiátrica. Que yo sepa, todavía está allí. Lo espeluznante: su hermano había muerto en 2002 en un accidente automovilístico en otro estado. Según la esposa, tomaba medicamentos porque tenía alucinaciones lúcidas e intensas de su hermano, haciendo cosas a la gente y diciéndole qué hacer. Los oficiales sabían que la casa tenía un historial de llamadas por enfermedad mental y nunca nos advirtieron ni marcaron la dirección en nuestro sistema de despacho. Planteó más preguntas que respuestas. ¿Por qué no se le acusó del ataque contra nosotros? ¿Por qué los oficiales nos dejaron allí? ¿Y por qué no se hizo nada en el seguimiento para ayudarnos?